Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Vamos a leer desde el verso 12 al 25. Marcos 11, versos 12 al 25. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Señor. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante y suficiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás nadie coma de tu fruto». Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Rabí, he aquí que la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo: «Tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas». Hasta allí la lectura de hoy. Por lo general a las personas les encanta ver al Jesús amable y paciente. Ese Jesús sí les gusta a la mayoría. Por eso cuando ven a Jesús diciendo cosas duras, inmediatamente piensan: ese Jesús no me gusta tanto. Jesús es manso y humilde, pero Él también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es necesario que nosotros lo veamos de esa manera para que no nos hagamos una imagen equivocada de quién es el Señor. En el pasaje que acabamos de leer, vemos a Jesús manifestando su juicio contra la religiosidad pecaminosa de la nación de Israel. Este juicio es simbolizado en los versos 12 al 14, es declarado en los versos 15 al 19 y es reafirmado en los versos 20 al 25. Este evento también es registrado por Mateo en su Evangelio, pero debemos notar la manera especial que tiene Marcos de entretejer dos historias que Mateo no hace. Solo Mateo las coloca una al lado de la otra. Y este es un ejemplo claro de la tendencia que tiene Marcos a entretejer incidentes separados, moviendo el centro de atención de un lado al otro, para que el lector pueda interpretar cada incidente a la luz del otro. Y el resultado de todo esto es impresionante y nos proporciona una clara razón teológica para este relato que aparentemente no tiene sentido. ¿Qué hacemos con el hecho de que Jesús maldijo a una higuera? ¿Qué significa que Jesús haya maldecido a una higuera? Por eso hoy, a la luz de este texto, quiero hablarles sobre el siguiente tema: juicio a la religiosidad. Juicio a la religiosidad. Y en primer lugar tenemos aquí la maldición. La maldición.
Hay algunos comentaristas bíblicos que al no saber qué hacer con este pasaje han dicho cosas como las siguientes: es una historia de desperdicio de poder milagroso al servicio del mal humor. En el fondo, Jesús estaba enojado y él ejerció su poder sin ningún propósito, simplemente porque estaba enojado. Otros han dicho, la historia no parece digna de Jesús. Hay una petulancia en ella. Es como si Jesús se presentara aquí de manera soberbia, orgullosa, y como no encontró lo que él quería, maldijo a la higuera. Ahora, estas personas que rechazan la historia lo hacen porque les parece que Jesús está actuando aquí como un niño mimado que no obtuvo lo que quería. Pero si nosotros seguimos el flujo del texto, especialmente en su contexto, desde el verso 1 de este capítulo 11, nos damos cuenta de que Jesús maldijo a esta higuera estéril porque él quería que se convirtiera en una parábola visual de lo que le estaba ocurriendo a Israel. Fíjense, los judíos tenían conocimiento de las higueras, sabían bastante acerca de este árbol. Y eso significaba a lo menos dos cosas. En primer lugar, como dice el verso 13, no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Las higueras comenzaban a proyectar sus hojas en primavera, es decir, en la época de la Pascua de los judíos. Y con las hojas aparecían pequeños frutos que, si bien es cierto no eran muy deliciosos, sí eran necesarios o eran buenos para aquel que estaba con hambre. Es decir, una persona podía sacar de estos pequeños higuitos, comérselos, no eran muy buenos, pero sí saciaban del hambre. No eran unos frutos deliciosos, pero sí eran comestibles, incluso por si alguien estaba padeciendo hambruna. Entonces, las hojas, fíjense, prometían que el fruto vendría. Pero este árbol, nos dice el texto, a pesar de tener hojas, estaba estéril. Y Jesús convirtió su desilusión en un momento de enseñanza cuando maldijo a este árbol y este árbol finalmente se secó. Los profetas del Antiguo Testamento usaron la higuera como un símbolo de Israel en varias ocasiones. Por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 7, versos 1 y 2 dice: «Ay de mí, he venido a ser como los últimos frutos del verano, como el rebusco después de la vendimia. Ya no queda racimo que comer, mi alma desea los primeros higos. El piadoso ha desaparecido de la tierra, no hay ni uno que sea recto entre los hombres. Cada cual acecha la vida, cada cual caza a su prójimo como con una red». Fíjense, claramente aquí el profeta Miqueas está refiriéndose a la nación de Israel como una higuera, y él desea estos primeros frutos de esa higuera, pero no los encuentra, no los halla. Por tanto, cuando Jesús maldijo aquí a la higuera, él estaba actuando como aquellos profetas de la antigüedad que también realizaban actos simbólicos de juicio. Por ejemplo, 700 años antes, el Señor le dijo al profeta Jeremías que comprara una vasija de barro, reuniera a los ancianos de Israel en un lugar público, los acusara por causa de su idolatría y luego rompiera la vasija mientras ellos observaban. De hecho, el Señor le dijo: «Luego quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que vayan contigo y les dirás que así dice el Señor de los ejércitos. Así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar». Entonces fíjense, así como Jeremías rompió esta vasija y luego dijo: «Así quebraré a este pueblo», Jesús entonces maldice a la higuera para decir: Israel ha sido juzgado, Israel se marchitará y morirá espiritualmente. Israel entonces parecía un árbol cuyas frondosas hojas ocultaban la ausencia de frutos.
Israel entonces era una higuera estéril y las hojas lo único que hacían era cubrir su esterilidad. El esplendor del templo, todas sus ceremonias, toda la religiosidad externa de Israel ocultaba el hecho de que Israel no había dado el fruto de justicia exigido por el Señor. Pero ojo que la higuera no solo estaba destinada a ser una parábola visual para Israel, sino también para la iglesia, para nosotros. El hecho de que nos veamos bien, que nuestras hojas sean grandes y resplandecientes, no significa que estamos dando frutos agradables al Señor. Esta es una imagen valiosa para todos nosotros y para nuestras iglesias. ¿Estamos dando los frutos que Dios requiere de nosotros? ¿O solo tenemos una apariencia de religiosidad que en realidad está completamente desprovista de frutos? De nada sirve tener un lindo edificio, un lindo servicio dominical, actividades varias si no hay verdadera piedad. Y muchas veces ese exceso de actividades revela una triste realidad. No hay verdadera vida espiritual. Hay mucha actividad, hay mucha cosa pasando, hay mucha gente haciendo cosas, pero no hay verdadera vida con Dios. ¿Tienes vida espiritual? ¿Tu vida está dando frutos de justicia o todo es apariencia? Todo es religión de los labios para afuera. Tenemos entonces en primer lugar la maldición. En segundo lugar tenemos la purificación. La purificación. Fíjense, Jesús habiendo pronunciado la maldición se encaminó a Jerusalén. ¿Y qué es lo que vio? Ciertamente cuando él se acercaba a la ciudad vio el templo, vio sus paredes de mármol, vio el oro reluciente de los capiteles de los pilares iluminados por el sol de la mañana. Vio grandes multitudes que subían los escalones del gran atrio de los gentiles, que era un área amurallada y pavimentada de mármol, adyacente al lado sur del templo, que tenía un largo impresionante, casi 3 canchas de fútbol por más de 200 metros de ancho. Entonces eso es lo que vio Jesús en esa mañana cuando entró a Jerusalén. Y en este punto, Marcos registra un evento que debe haber causado asombro a quienes habían presenciado la entrada triunfal, simplemente porque parecía ser todo lo contrario a la entrada triunfal. Fíjense, la entrada triunfal induce en el lector la sensación de que todo se está preparando para un gran desenlace, ¿verdad? Jesús entra en la ciudad de David, el Mesías prometido entra en la ciudad del gran rey. Todo el mundo aplaude, todo el mundo dice, aleluya, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y luego viene el verso 11. Que dice, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Es como estar esperando un gran final. Cuando llegas a ese punto, nada sorprendente ocurre. Nada pasa. Ahora, Jesús no solo no hizo nada aquel día, sino que ni siquiera pasó la noche en la ciudad, en aquella ciudad en la que había entrado con tanta aclamación. Y sin duda Marcos tenía un propósito al escribir este versículo 11. Probablemente tenía la intención de que sus lectores retrocedieran algunos capítulos y recordaran de que Jesús, al entrar en Jerusalén, no iba a obtener una gran victoria militar, no iba a ser este gran libertador que iba a acabar con los enemigos de Israel, sino que él iba a encontrar en aquella ciudad rechazo y sufrimiento. Eso sería la porción de Jesús. Entonces, en lugar de tomar el sitial del poder, nos dice el verso 11 que Jesús entró en el templo
y miró todo en derredor. Miró todo lo que había allí. Y fíjese cuán significativa es esa simple declaración de Marcos. Los abusos de aquellos contra los cuales al día siguiente pronunciaría su juicio eran evidentes. Jesús los vio. Y quién sabe cuántos otros abusos ocultos pudo ver Jesús, cuyo ojo puede ver lo más profundo de nuestros corazones. Ahora, ¿por qué Jesús no hizo nada en ese momento? Bueno, probablemente, como nos dice el verso 11, ya era tarde. Era tarde. Es posible que en ese momento los patios del templo estuvieran prácticamente desiertos y lo que Jesús pretendía hacer era de tal importancia que necesitaba que hubiese gente allí, que estuvieran varias personas allí. Ahora, también la demora puede haber servido para otro propósito. Fíjense, entrar en el templo y purificarlo inmediatamente, después de haber entrado gloriosamente en Jerusalén, podría haber fomentado la expectativa de que este era un programa de revolución que culminaría con el derrocamiento militar de los romanos. Pero ya dijimos que eso no era lo que iba a suceder. No vemos nada de eso. Vemos que hay un intervalo durante el cual los lectores perspicaces pueden haber notado, ¿verdad?, algunas cosas. Hay una pausa. Jesús entra, pero hay una pausa. Lo que nos queda claro es que los líderes religiosos estaban permitiendo un comercio escandaloso. La ley del Antiguo Testamento le daba a los sacerdotes la responsabilidad de examinar a los animales que eran traídos para el sacrificio a fin de que no tuvieran ningún defecto. Y los principales sacerdotes, nosotros sabemos, consistían en gran parte de la familia del sumo sacerdote. Entonces la familia del sumo sacerdote estaba abusando flagrantemente del propósito de esa ley. Que obviamente el propósito de la ley era enfatizar ¿qué cosa? A Dios no se le puede dar nada menos que lo mejor. Punto. Pero ellos vieron en esta ley una posible vía para obtener ganancias. Instruyeron a todos los sacerdotes a que rechazaran bajo algún pretexto los animales que eran traídos por las personas y que les ofrecieran animales adecuados, animales sin ningún defecto. Pero ¿quiénes vendían esos animales? Los sacerdotes y sus familias. Y obviamente los vendían a precios exorbitantes. Y muchas personas obviamente sentirían que no había más remedio que conformarse con eso. Voy a ofrecer un sacrificio a Jerusalén. Es la Pascua. Necesito un cordero. Van a rechazar el que yo tengo. Entonces se lo compro aquí a los sacerdotes. Ahora, conforme a lo que nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 2, Jesús ya había purificado el templo al inicio de su ministerio. Sin embargo, a la luz de lo que vemos aquí, los principales sacerdotes no habían aceptado esa purificación. ¿Por qué? Porque ellos no iban a aceptar la pérdida económica que significaba la limpieza del templo, echar a todos los que venden del templo. Probablemente ellos podían pensar o escuchar a los visitantes diciendo: oye, yo venía a ofrecer un sacrificio aquí y ya no hay más animales, ya no se venden más animales. Y obviamente estos sacerdotes no podían arriesgarse a eso. Jesús llega entonces al templo y él demuestra su autoridad mesiánica. Pero ojo, es una autoridad mesiánica que no es dirigida, como muchos hubieran esperado, contra los romanos, sino contra los judíos y contra los líderes religiosos de aquel tiempo. Y en este sentido no fue diferente a lo que nosotros vemos en Juan el Bautista, cuando él llamó a los judíos a reconocer su pecaminosidad, a abandonar sus malos caminos y a ser bautizados.
Y ahora nosotros, ¿qué vemos? Que los principales sacerdotes, los líderes religiosos de esa época, se unen a aquellos que habían tramado la muerte de Jesús al inicio de su ministerio. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 3, verso 6? Ahora, si estos complots desembocaban en una decisión judicial de darle muerte a Jesús, eso no podía hacerse sin la participación de los sacerdotes y particularmente del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín, el único tribunal autorizado en aquel tiempo para decretar la pena de muerte, que obviamente no la ejecutaba porque la ejecutaban los romanos. Entonces fíjense, las fuerzas del mal se han reunido para dar su ataque final contra el gran siervo rey de Dios. Y es importante que notemos que estas fuerzas del mal eran predominantemente fuerzas religiosas. Y es un hecho aleccionador que la religión puede ser enemiga de Dios. La religión puede ser enemiga de Dios. Y el Señor Jesús entonces, ¿qué fue lo que vio cuando entró en el templo? Vio una monstruosa, una terrible profanación del templo. Fíjense, este era el lugar donde todo esto, todo este comercio, toda esta porquería estaba sucediendo y todavía lo llamaban lugar santo. Y todo este sacrilegio estaba ocurriendo ante los ojos de Jesús. Y Jesús ciertamente él sufría mientras inspeccionaba todo el lugar. En su anterior purificación, que es registrada ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Literalmente la idea en el griego allí es devorar. Y en hebreo la idea es arder en llamas. De cualquier manera que lo tomemos, el punto es que Jesús estaba ardiendo en celo por lo que estaba sucediendo en la casa del Señor, por la porquería que estaba siendo realizada allí en la casa del Señor. Ahora, Marcos no es muy claro acerca de lo que hizo Jesús. Fíjense, verso 15 dice: llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Ninguno de los evangelios indica que Jesús usó un látigo, como sí lo hizo en la primera purificación, que está ahí en Juan capítulo 2. Pero es obvio que al hacer todo esto, Jesús hizo uso de la fuerza. Hubo gritos, hubo resistencia, pero Jesús prevaleció. ¿Has visto alguna vez una mesa siendo dada vuelta? Hace un ruido tremendo. Y es un acto violento, dar vuelta a una mesa. Pero además vemos en el verso 16 que Jesús detuvo el tránsito de aquellos que estaban usando el atrio de los gentiles como un atajo. Pasaban por allí solamente para cruzar de un lugar a otro de la ciudad. Jesús dice entonces que no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Vemos entonces el celo de Jesús manifestado aquí, el celo por la santidad de Dios. Hay un pasaje en una de las crónicas de Narnia, que se llama La travesía del viajero del alba, en que Edmund y Lucy están haciendo una de sus aventuras y llegan a una pradera donde todo se ve verde, excepto por un punto lejano que se veía blanco. Y ellos, ¿verdad?, van hasta ese punto para saber qué había allí.
Y cuando se acercan, se dan cuenta que esa mancha blanca en realidad es el cordero. Es un cordero puro, blanco. Y ese cordero puro, blanco está preparando un desayuno. Y les da, de hecho, a Lucy y Edmund la comida más deliciosa que ellos jamás hubieran comido. Y ahí comienzan a conversar con este cordero. Y de repente sucede algo maravilloso. Ese blanco claro del cordero comienza a transformarse en un dorado rojizo. El tamaño comienza a cambiar. Y ese cordero no era nada más y nada menos que Aslan, el famoso león. ¿Qué estaba haciendo Luis ahí? Bueno, le estaba ilustrando la gran verdad bíblica de nuestra fe. El cordero es el león. O mejor dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el león de la tribu de Judá. Y obviamente las cualidades que consideramos semejantes a las de un cordero, por ejemplo la mansedumbre, están en Jesús. Pero también en Jesús está la ferocidad de un león. Nuestro Salvador es también juez. De hecho, en Apocalipsis se nos habla de la ira del cordero. La ira del cordero. Sin duda Jesús es la persona más mansa y gentil que jamás haya existido. Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Él también nos enseñó que eran bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ojo, la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre tiene la fuerza de no defenderse, como hizo Jesús cuando fue llevado a la cruz. Él no se defendió. Pero ojo, la mansedumbre defenderá valientemente a los demás. Y aquí Jesús se paró en defensa de la santidad de Dios. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que la debida reverencia frente a la santidad de Dios es como una especie de obsesión divina. Cuando el Señor dijo en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo, vemos que hay un ímpetu divino hacia la santidad, hacia la protección de la santidad, cosa que vemos aquí siendo realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo. Y nosotros sabemos que cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Y como templos individuales de su Espíritu, estamos llamados a la santidad. Y con ese fin se nos ordena honrar a Dios con nuestros cuerpos. Por ello, la codicia es incompatible con la santidad. Los pensamientos impuros son incompatibles con la santidad. Jesús aquí se para, las mangas remangadas, por así decirlo, para librar a su pueblo de toda impureza, de toda impiedad. Y notemos también que Jesús dijo: no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. El llamado para el templo, que sea una casa de oración para todas las naciones, es una cita de Isaías capítulo 56, verso 7. Y ahí se declaró el propósito principal del atrio de los gentiles. Era un lugar donde los gentiles pudieran venir a orar y a meditar en su búsqueda de Dios. Pero tal como estaban las cosas en este momento, era imposible en ese lugar concentrarse en algo. Mucho menos era imposible orar y adorar, porque estaba convertido ¿en qué? En un mercado. Esta profanación del atrio de los gentiles fue un pecado nacional de Israel.
Un pecado contra Dios, pero también un pecado contra las personas perdidas del mundo, contra los gentiles. Y fue doblemente serio en esta época, porque estamos hablando del tiempo de Pascua. Por lo tanto, fue en este tiempo en que el corazón lleno de religiosidad externa fue revelado. En lugar de que el templo fuera una casa de oración, dice Jesús, lo habían convertido en una cueva de ladrones. La familia del sumo sacerdote había pervertido el culto, convirtiéndolo en un medio de extorsión bien conocido por todos. Pero la verdadera vergüenza de este robo, de este asalto espiritual, era que los gentiles y los verdaderamente piadosos en Israel estaban siendo desviados de la adoración verdadera. Las palabras de Jesús nos dicen, en primer lugar, cuán importante es nuestra adoración corporativa, lo que hacemos aquí cada mañana de domingo, cuando nos reunimos a adorar a Dios. Nuestra adoración debe ser auténtica y debe ser de corazón. Cuando escuchamos la lectura de la Santa Palabra, nuestros corazones deben prestar atención y debemos intentar absorber cada sílaba. ¿Cuántas veces has hecho ese ejercicio? Cuando está parado aquí el director de culto y está leyendo textos bíblicos, ¿cuántas veces tú escuchas con atención ese texto bíblico y quieres absorber cada palabra porque sabes que es palabra de Dios? No es un mero trámite para que finalmente llegue el sermón y después nos vayamos para la casa. Cuando oramos, nosotros debemos asentir a las oraciones de aquel que está orando con nosotros, con nuestros amén, con nuestros sí Señor, con nuestros aleluya, tanto silenciosos como audibles o verbales. Y en todo esto debe haber una voluntad también de dedicarnos completamente al Señor. Mira el caso citar aquí la definición de adoración de William Temple. Él dice que la adoración es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación por la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, consagrar la voluntad al propósito de Dios. A eso venimos aquí, cuando decimos que venimos a adorar a Dios. Entonces fíjense, cuando un corazón de una persona que busca entra en nuestras iglesias, entra en nuestros hogares, entra en nuestras vidas, entra en nuestro atrio de los gentiles, por llamarlo así. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros digamos debe reflejar que Dios está presente, que Dios es santo, que Dios es amor. Que nuestra adoración y nuestro servicio diga a los demás que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Porque es tan fácil parecer adoradores, vernos muy religiosos y sin embargo estar tan perdidos y distraídos como estaban aquí en el atrio de los gentiles. Y continuamente nosotros enfrentamos ese peligro. Estos no son asuntos, queridos, para tomarse a la ligera. Implican la santidad de Dios y la salud espiritual del pueblo de Dios. Ahora Jesús hizo dos cosas aquel día, nos dice el verso 18. Él selló su rechazo por parte de los líderes religiosos y también cautivó momentáneamente el corazón de las personas. Dice, lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pues todo el pueblo estaba maravillado, asombrado, estupefacto de su doctrina. Y estas dos reacciones son solo un ejemplo y nos muestran las diversas maneras en que la gente responde a las demandas radicales de Jesús.
Tenemos entonces la maldición, la purificación y en tercer lugar la lección. La lección. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, trágicamente la religión oficial y el pueblo llegaron a rechazar a Jesús y lo clavaron en una cruz al final de esa misma semana. Y sellaron de esa manera su destino como nación. Y Marcos nos dice en el verso 19, y al llegar la noche Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Es decir, Jesús volvió a Betania esa noche. Y luego nos dice el verso 20, por la mañana pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjese, Marcos se preocupa de decirnos que se secó desde las raíces. O sea, está enfatizando la total destrucción de este árbol. Y esta es una advertencia muy gráfica. Acuérdense, es una higuera llena de hojas, pero está muerta y seca ahora. Obviamente los discípulos nunca olvidaron lo que vieron. ¿Y qué lección más importante para nosotros es esta? Cuando parece que brotan nuevas ramas y se vuelven hojas verdes en nuestra vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿hay fruto espiritual en mi vida? ¿Hay fruto espiritual? Pablo lo dice claramente, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Son nuestras vidas una clara manifestación de esto? ¿Tú ves eso en tu vida? ¿Ves este fruto en tu vida? Marcos ciertamente parece sugerir, al registrar el comentario de Pedro al ver el árbol, este árbol seco, que este acto de juicio sobre el árbol se realizó para enseñarle a sus discípulos. No se nos explica, ojo, cuáles fueron las lecciones. Y Marcos tal vez pensó que eran tan obvias, especialmente porque tanto la maldición como el hecho de que se secó el marchitamiento de este árbol ocurrieron antes y después de la visita de Jesús al templo y de lo que él hizo allí. Entonces esto sugiere a los lectores claramente el significado. Israel vivía una farsa religiosa y no podía evitar la maldición del juicio divino. Querido, Jesús hoy nos advierte acerca del peligro de la religiosidad y lo hace porque Él quiere que entendamos lo que es la verdadera vida con Dios. Nuestra adoración nunca debe ser mera formalidad, un simple ritual. Cuando venimos a este lugar, a este edificio, a adorar juntos, debemos enfocarnos en lo que estamos haciendo, adorando al Dios Trino en espíritu y en verdad. Muchos piensan en ir al culto como una simple actividad. Van porque tienen que hacer algo. O muchos piensan, yo voy para que mis hijos vayan a la iglesia. Ellos lo necesitan. Yo no, ellos sí. Fíjense, el pueblo de Israel estaba haciendo algo, pero no hacía algo que agradara al Señor. Y aquí está Jesús, aquí mismo está Jesús. Está en medio de su templo, que es la iglesia. Él está aquí. Él está mirando todo lo que hacemos. Él está mirando todo en derredor. Él te está mirando a ti. ¿Qué es lo que Jesús ve en tu corazón? ¿Qué es lo que Él crees tú que Él ve en tu corazón? Acuérdense que Jesús ciertamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la gracia de Dios. Pero Él también es el león de la tribu de Judá. Y Él vendrá como juez de toda la tierra. Y cuando estés delante de Él,
Lo único que evitará la condenación es que estés unido a Él por la fe. La religión nunca ha salvado y nunca salvará a nadie, porque solo Cristo es el Salvador. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es realmente tu Salvador? Oremos.